Investigaciones Científicas y Técnicas, conocidos por nosotros como el CONICET, y miembro de redes latinoamericanas como la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales y Complejidad, la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales y Complejidad y la Comunidad Internacional de Investigación Educativa. Sus investigaciones se centran en las problemáticas sociológicas y epistemológicas de las tecnologías disruptivas, como el Big Data o la inteligencia artificial, y el desarrollo de las ciencias sociales computacionales. Bueno, vamos a estar muy atentos. El doctor va a tener 45 minutos para darnos su charla, y nosotros después nos vamos a tomar un rato para todos aquellos que quieran hacerle alguna pregunta, hacer un comentario. También lo pueden ir haciendo en el chat y nosotros vamos a ir registrando. Bueno, bienvenido, doctor, y lo escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, Blanca. Muchas gracias también a la organización por la invitación. Estuve viendo algunas cositas que se estuvieron presentando, y la verdad que por lo que puedo ver, o por lo que poco que puedo entender todavía, es un evento con muchas cosas. La verdad que parece ser un encuentro muy interesante. No sé si tengo chance de compartir pantalla. No, me parece que lo tengo inhabilitado. No, creo que... Ya está listo, doctor. Ya está, puede compartir. Ah, genial. De la institución del orden. Y es justamente lo que están solicitando, que se incrementen los patrullajes, la presencia de los policías, los operativos, controles, y especialmente por favor, a todos los que estén visitándonos en la sala, si pueden silenciar los micrófonos. Creo que ahí ya se debería poder ver. Pues ya. Bueno, como les contaba Blanca, la idea de esta presentación es charlar un poco acerca básicamente de lo que solemos conocer como tecnologías disruptivas, que es un nombre, un paraguas, una etiqueta que le estamos poniendo a una enorme cantidad de desarrollos que por lo pronto se suelen presentar como desarrollos que vienen a romper con lo establecido, que vienen a cambiar, que vienen a revolucionar distintas o en algunos casos hasta prometen revolucionar todas las esferas de nuestra vida social, nuestra vida subjetiva, nuestra vida laboral, etc. Así que un poco la idea es pensar a esas tecnologías, especialmente desde el punto de vista del Big Data y la inteligencia artificial, que creo yo que son como tal vez las tecnologías las más importantes de estos últimos años de desarrollo, y verlas desde cómo es que las ciencias sociales han ido encarando estas irrupciones. Obviamente no me voy a referir a la irrupción de la tecnología en general, que es algo que está hace siglos, sino particularmente cómo es que desde las ciencias sociales se empezó cómo fue la reacción de las ciencias sociales a la masificación del Big Data y la inteligencia artificial. Básicamente lo que les voy a comentar un poco va a seguir este guión. Vamos a ver primero el primer ámbito en el que se empezaron a dar estas reflexiones, que es el ámbito metodológico, luego la parte que tiene que ver con la teoría y la investigación empírica, luego la epistemología y la crítica social, y finalmente su impacto en la formación de futuros colegas. Como les decía, el tema del Big Data, la inteligencia artificial, todos son desarrollos que podemos mencionar o que podemos poner bajo la etiqueta de tecnologías disruptivas. Hay un montón... Dime, Matías. Por lo general suelen ser un montón, suelen ser desarrollos que no se dan por separado, sino que de hecho se empieza a jugar de alguna manera un juego de trazar límites entre distintas tecnologías. Incluso algunas cosas que hasta hace unos años se llamaban Big Data, hoy por hoy las conocemos como inteligencia artificial. Hay algunas empresas que vendían servicios a los que ellos marketineaban o cuyos productos decían Big Data y ahora dicen inteligencia artificial, básicamente porque en el camino pasó el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica,
Entonces, Big Data pasó a ser un nombre de producto con una representación social muy negativa. Entonces, todas estas son tecnologías que de alguna manera sus límites son muy borrosos. De hecho, uno hasta podría decir que una definición de Big Data es que hay muchos datos, y una definición de inteligencia artificial es que podemos generar datos de manera automática a partir de datos. Entonces, digo, los límites entre todos estos fenómenos que se suelen presentar como disruptivos son muy borrosos, son muy movibles, y es algo que suele cambiar todo el tiempo con el desarrollo de nuevos productos, de nuevas soluciones, de nuevos expertos. Otro fenómeno, por ejemplo, que está muy vinculado con esto es la aparición de los algoritmos sociales, que es la presencia de algoritmos que de manera automática y en base a ciertas grandes bases de datos o a ciertos modelos desarrollados con inteligencia artificial, puede de alguna manera hacerse cargo de alguna acción o de alguna interacción social. Entonces los algoritmos sociales son de alguna manera como la inteligencia artificial y el Big Data volviendo o siendo aplicados sobre las personas. Y junto con todo este desarrollo de tecnologías, como les decía, también se suele dar el desarrollo de nuevos campos profesionales y de nuevos roles profesionales, como por ejemplo las ciencias de datos. Todo lo cual, eventualmente, cuando estos desarrollos se empiezan a masificar, suponen un enorme impacto en los campos de conocimiento ya establecidos, y en las trayectorias profesionales, y en aquello que solemos enseñar desde las distintas disciplinas, ciencias. Entonces se entiende que todo este tipo de tecnologías, por lo general, vienen a mover un poco el avispero, diríamos, de lo que son las disciplinas establecidas. Dicho esto, y con eso ya es la última aclaración que hago, lo que les voy a comentar son trabajos y algunas experiencias que hemos tenido en distintos espacios en los cuales participo. En la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de UFLO tenemos un equipo de investigación sobre tecnología muy centrado o muy enfocado desde una visión desde la psicología social. En la licenciatura en Sociología de la Universidad de Flores, que es una carrera que es virtual y que está muy orientada hacia lo computacional, porque de hecho lo que hacemos es Sociología computacional. Ahí también nos metemos mucho con estos temas. Y en dos comunidades en las que solemos discutir estas cosas, que son la comunidad, como había comentado Blanca, de sistemas sociales y complejos, y la comunidad internacional de investigación educativa, que tiene un proyecto multipaís acerca de cómo estas tecnologías están empezando a impactar en la educación. Así que con esto a lo que voy es que algunas de estas cosas que voy a estar comentando son ideas sobre las cuales obviamente me hago responsable, pero que corresponden a un trabajo colectivo que incluye a todos. Bueno, dicho esto, si le parece, vamos al primer tema, que tiene que ver con cómo desde las ciencias sociales se empezó a problematizar estos temas, incluso antes de que por ahí los llamásemos con las etiquetas que hoy les damos. El primer impacto tiene que ver, se vio sobre todo en la parte metodológica. Hace ya algunos años, incluso antes, por ejemplo, de que el Big Data fuese llamado Big Data, el Big Data es un fenómeno bastante novedoso, es un fenómeno que se empieza a hacer conocido y a masificar hace más o menos 10, 12 años. E incluso antes de que el Big Data aparezca, con esa terminología, ya había algunas nociones, algunas ideas de que nos estamos adentrando en una sociedad en la cual habría una enorme abundancia de datos, y que esa enorme abundancia de datos nos permite de alguna manera generar un conocimiento más profundo. Esto, en sus primeras manifestaciones, fue visto en gran parte como una fuente, como algo que podría de alguna manera generar una crisis metodológica en las ciencias sociales. ¿Por qué metodológica? Y porque se trata de la posibilidad de armar nuevos métodos y nuevas técnicas de investigación, pero no necesariamente adentro de la academia. Entonces, la crisis que se estaba viendo de alguna manera parecía ser la crisis de una sociología que dice, guarda, que se está haciendo sociología con otros métodos afuera de la academia. Y de hecho hay unas declaraciones sobre todo del Colegio de Sociólogos de Reino Unido, de Estados Unidos, que en ese sentido están un poco más metidos con estas tecnologías, y presentaron esta idea de que la sociología, por ejemplo, podría estar en crisis por la irrupción de estas tecnologías. Desde ahí hasta ahora pasó un montón de agua
por el puente, podríamos decir, y lo cierto es que las nuevas técnicas, como por ejemplo el Big Data, la inteligencia artificial o el desarrollo de investigación 100% computacional, de ninguna manera ha reemplazado a los métodos tradicionales de la sociología, de la investigación social. Sí sirven, eso no hay ninguna duda, para, de alguna manera, para potenciar algunos o los distintos momentos. Perdón, ahí no sé qué problema. Bueno, entonces, les decía, lo que ha pasado, o sea, desde que se declaró la crisis o desde que empezamos a tener la crisis hasta ahora es que, bueno, vemos que esa crisis no es tan así, de que el reemplazo no es tan así, pero sí vemos la enorme potencial que tiene la tecnología, pero siempre y cuando sea incorporada de manera reflexiva y contextuada. Es decir, que siempre y cuando nosotros podamos de alguna manera retomar esa tecnología, pero sabiendo un poco, bueno, cuál es el contexto de desarrollo de la tecnología, cuál es la distancia entre ese contexto de desarrollo y nuestro contexto de aplicación. Entonces, digo, eso nos supone un ejercicio reflexivo que nos permite ser un poco más conscientes de los límites y de la potencialidad que tiene la incorporación de la tecnología en la investigación. ¿Acá? Yo, si me piden por dónde empezar a meterse en estos temas, para mí hay un libro que es excelente en ese sentido, en el desarrollo de lo que es una sociología que incorpora la tecnología, una sociología computacional, con un buen planteo y una buena discusión metodológica, pero en un sentido muy amplio, en un sentido que no queda solamente en lo técnico, sino que en un sentido que alcanza incluso a los problemas de ética, de investigación, que es algo que no siempre desde las ciencias sociales tenemos bien claro, bien trabajado. Hay algunos criterios, como por ejemplo el consentimiento informado, que en otras disciplinas es parte de su proceso básico de investigación. Las ciencias sociales por ahí no es algo que tengamos tan incorporado. Y también el hecho de saber que este tipo de incorporaciones supone también problemas de poder y de relaciones de poder entre la academia, entre las corporaciones. Entonces, este libro, que les recomiendo, de Matthew Zaganik, que se llama Bit by Bit, Social Research in the Digital Age, es un libro excelente en ese sentido porque no solamente hace un buen trabajo de archivo de contar las mejores o algunas investigaciones computacionales que incorporan la tecnología, sino que también para dar cuenta y mostrar cuáles son los problemas y los desafíos que se han dado en esos desarrollos. Si quisiéramos pensar o evaluar el impacto, la potencialidad, los posibles beneficios de la incorporación de Big Data o de inteligencia artificial, bueno, en la investigación social, y bueno, tendríamos que dar cuenta, por ejemplo, de 3 o de distintos momentos de la investigación y pensar, bueno, de qué manera podemos incorporar la tecnología, pero a las necesidades propias de nuestros momentos de investigación. Es decir, que tenemos que ser nosotros los que definen las necesidades para poder evaluar de alguna manera si la tecnología sirve o no sirve a esas necesidades. Por ejemplo, en el momento de la construcción del dato, hay un montón de cosas que el Big Data nos ha beneficiado. Por ejemplo, hoy por hoy es más fácil generar bases de datos. Se puede, por ejemplo, scrapear, o sea, se puede tomar información de Internet y generar una base de datos con eso, o un corpus documental con eso, que es algo que solía costar un montón de trabajo. Podemos agarrar algún desarrollo tecnológico o podemos desarrollar nuestras propias herramientas, porque eso es otra cosa. Con el advenimiento de la tecnología también está bajando lo que es la curva de aprendizaje y también bajan muchísimo los costos de desarrollo de tecnología. Entonces, no es tan costoso como lo solía ser antes, por ejemplo, desarrollar una herramienta o desarrollar un instrumento para tomar datos. Mismo pasa, por ejemplo, con los entornos digitales, y lo mismo podemos ver también en lo que tiene que ver con el análisis y el reporte, con el momento de análisis de la información y su reporte, y con el modelado y la teorización a partir de los datos. Para que no queden muy abstractos, si les parece, les comento por lo menos los títulos, y si quieren después, y si tenemos tiempo, les comento un poco mejor cada proyecto.
pero les comento algunas experiencias por las que hemos pasado acá en nuestra carrera de Sociología Computacional, de cosas que hemos discutido y trabajado con estas redes. Por ejemplo, una manera relativamente sencilla, por ahí decirlo, pero digo sencilla porque ya está, ya existen un montón de experiencias y está documentado acerca de cómo iniciarse en este camino, por ejemplo, tiene que ver con el text mining. El uso de técnicas computacionales sobre grandes volúmenes de documentos para poder de alguna manera hacer investigación con métodos mixtos, o sea, no solamente cualitativa, sino cualitativa, cuantitativa y computacional. Sobre esto hemos tenido varios trabajos. Hace ya un par de años largos hicimos un trabajo con comentarios de diarios, por ejemplo, y trabajamos con 40.000 comentarios de diarios. Nos pasó lo mismo, por ejemplo, con, no sé, hemos hecho trabajo en ese discurso presidencial, tomando todos los discursos de un presidente, que en nuestro caso están archivados en la página de la Casa Presidencial, que es la Casa Rosada. Entonces eso nos permite hacer un trabajo comparativo, por ejemplo, de la manera en que ciertos temas son abordados por un presidente o por otro, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de desarrollos hoy por hoy son relativamente simples. Otra cosa que también se suele hacer, que tiene que ver con poder armar buenas bases de datos y aprovechar la información que está en Internet, por ejemplo, es construir herramientas para armar corpus. Construir herramientas que te sirvan para generar grandes bases de datos de documentos o de textos, o pueden ser ya datos procesados, en el caso de que estuviéramos tomando cosas y convertirlas en tablas. Uno de esos ejemplos, por ejemplo, es que armamos un paquete de R es un lenguaje estadístico, y armamos un paquete que, por ejemplo, es capaz de navegar un motor de revistas científicas que es el OJS, que es un motor open source para gestionar una revista científica. Es muy usado, lo usan casi todas las universidades, sobre todo en Latinoamérica, porque es gratuito. Y nosotros desarrollamos una herramienta que es capaz de, si vos le das una revista, es capaz de ir, navegarla y devolverte los issues, devolverte los artículos y devolverte los metadatos. Entonces uno puede hacer fácilmente una revisión sistemática de una revista entera y poder comparar, por ejemplo, cómo una revista aborda un tema contra otro. Entonces, eso también es algo que es una experiencia por la que pasamos y que también nos gusta mucho ese desarrollo. Y otra cosa, acá tengo la foto, la que ven acá es un dibujito que representa a un autor central de la sociología contemporánea, que es Niklas Luhmann, que es uno de los autores de la teoría de sistemas sociales. Y tenemos un proyecto en colaboración con creo que es la Autónoma de México, en la que estamos generando una gran base de datos con sus trabajos y con trabajos sobre la obra de Luhmann, para poder hacer investigación, obviamente con text mining, con tecnologías de minado de texto, sobre su obra. Es una manera distinta de explorar la teoría sociológica. Los compañeros... Otra cosa que hemos hecho, diseñamos nuestro propio Google Form, porque queríamos hacer un par de investigaciones en psicología social, y nos dimos cuenta que por ahí la manera que tenía Google Forms de manejar ciertos tipos de datos nos resultaba medio limitante. Entonces, por ejemplo, desarrollamos nuestro propio Google Forms. Y nos permitió, por ejemplo, esto que tenemos acá es un test de vocación, o sea, es un test de decirme las primeras 5 palabras que te vienen a la mente cuando te digo la palabra Big Data. Y en este caso lo que nos permitió es poder, por ejemplo, incluir controles para que las personas que estaban siendo parte de la investigación, para que puedan evaluar las distintas palabras, lo que nos permitió agregar una dimensión actitudinal al estudio de las representaciones sociales. Entonces esto también es algo que se puede hacer. Otra cosa que hicimos, por ejemplo, para no depender de software propietario, es armamos nuestro propio Atlas Key, o sea, nuestro propio sistema de análisis documental o de análisis textual, de manera abierta. La idea en este sentido es no depender de desarrollos que cuestan un montón de dólares. Para quienes estamos en Latinoamérica a veces es medio difícil de conseguir, y de paso trabajar con un código abierto, es decir, con un código que sea transparente para todos aquellos que tengan ganas de investigarlo. Y después creo que este es el principal desafío de la sociología computacional, o el principal desafío que este tipo de tecnologías le abre a la sociología,
Esto es un caso que documenta Salganik en el libro que refería más temprano, que es la posibilidad de construir laboratorios para hacer experimentos digitales. ¿Por qué creo que es la principal oportunidad? Porque creo que esto, generalmente cuando uno quiere, por ejemplo, trabajar con datos de Twitter, está limitado a la política de la empresa, que dice que, por ejemplo, ahora no se pueden descargar tweets. Hace un tiempo era posible hacer investigación con los datos de Facebook, pero después del escándalo de Cambridge Analytica, Facebook dijo: yo los datos no los presto más. Y esto suele pasar en todas las redes sociales, que por lo general uno puede trabajar con sus datos un tiempo y después lo limitan, porque los datos son un activo comercial. Entonces, una manera de saltear, una manera de pasar un poco por estas limitaciones es, bueno, empezar a generar nuestras propias aplicaciones que tengan un sentido, que le sirvan a un usuario y que el usuario sepa que con esos datos queremos generar conocimiento. O sea que, de alguna manera, lo que Salganik nos propone es que frente a esta idea de empezar a trabajar con datos colectados por Internet, es que podamos armar un acuerdo con los usuarios para el desarrollo de esos datos. Entonces, acá se ve cómo todo esto que tiene que ver con el desarrollo y el uso de grandes bases de datos también tiene todo un costado que tiene que ver con la manera en que nos vinculamos con los usuarios y los acuerdos éticos que podemos establecer con ellos. Sobre esto todavía no hemos podido avanzar, es un desarrollo mucho más complicado. Bueno, ese es un poco el panorama de la discusión metodológica que se ha venido dando en las ciencias sociales frente al Big Data y frente a la inteligencia artificial. Algo parecido pasa también desde la teoría. Desde la teoría, en cuanto estos grandes objetos empezaron a masificarse y a volverse temas temas de discusión en la sociedad, bueno, la sociología reacciona como reacciona siempre la sociología o las ciencias sociales en general, que es que lo primero que hacemos es ir a observar cuáles son los procesos sociales de fondo en estos fenómenos, y al hacerlo de esa manera nos tomamos el trabajo de indagar empíricamente también cómo es que desde la sociedad se los entiende. Es decir, que la manera en que los distintos grupos sociales piensan la tecnología condiciona mucho cómo es que adoptan esa tecnología y condiciona mucho las posibilidades que puedan tener de criticarla, de regularla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto de hacer teoría sobre la tecnología es donde sale por ahí, donde mejor entronca nuestra tradición como científicos sociales, y en también, obviamente, indagar la manera en que la sociedad la tiene. Sobre esto hay un gran libro de Casey O'Neill que se llama Armas de Destrucción Matemática, por un juego de palabra, en lugar de armas de destrucción masiva, por Mass Destruction, por Mass Destruction, de destrucción matemática, que piensa sobre todo el uso de la tecnología, en este caso sería de lo que podemos llamar un algoritmo social, o sea, el uso de grandes algoritmos automatizados en distintos espacios de la vida social, y hace un muy buen trabajo de documentar distintos problemas sociales que trae la automatización de algunos costados de nuestra vida. Como por ejemplo el hecho de que muchos de estos desarrollos son opacos, o sea, no podemos saber qué es lo que está pasando dentro del algoritmo, y que a la vez tiene una escala enorme, porque un trámite que uno hace en persona, digo, lleva un tiempo, pero digo, 100.000 personas pueden loguearse a la página de una aseguradora y pedir un seguro en un minuto. Entonces hay una capacidad de escala enorme y hay una capacidad de daño enorme. Y porque aparte estos algoritmos suelen trabajar con datos que tienen sesgos y que esos sesgos de alguna manera pueden reforzar las desigualdades sociales, entonces hay una reactividad entre el algoritmo o entre el sistema y su contexto. Y también por el hecho de que en última instancia cuando nosotros ponemos un algoritmo social, cuando ponemos a la tecnología a hacer algo en una situación de interacción social, lo que nos suele pasar es que de alguna manera estamos limitando la acción, o estamos limitando la interacción, o estamos condicionando la participación de un grupo social. Entonces, todos esos son un poco los grandes enormes problemas y riesgos sociales que tiene esta tecnología, y esos son un poco los objetos de investigación de las ciencias sociales. De hecho, acá Casey O'Neill hace una especie de advertencia, que me parece que también es como un norte para la investigación,
desde las ciencias sociales, que es que ella dice que vamos hacia una sociedad en la cual los privilegiados van a ser procesados, van a seguir interactuando con personas, y las masas van a ser procesadas por algoritmos y por máquinas. Esperemos que no sea el caso, para eso estaremos de las ciencias sociales para dar un poco la pelea. ¿Qué hemos hecho nosotros, por ejemplo, en relación con esto? Bueno, nosotros tenemos toda una línea de investigación desde la psicología social que busca entender el sentido común, la representación social, las actitudes hacia la tecnología, y esto que están viendo son unos grafiquitos que hicimos de la estructura de la representación social de la inteligencia artificial y del Big Data. En esto nos gusta trabajar con lo que se conoce como Small Data, o sea, nos gusta trabajar con aquellas técnicas que son las típicas y las clásicas de las ciencias sociales, que estamos trabajando con encuestas, con entrevistas, con análisis documental, con investigación cualitativa, porque me parece que es la posibilidad de agarrar a la tecnología por su punto ciego, es decir, demostrar cómo que nosotros podemos dar cuenta del contexto en el que la tecnología se inserta. Entonces estuvimos trabajando bastante con eso. También trabajamos mucho con la construcción discursiva y mediática de la tecnología, así que trabajamos con, por ejemplo, lo que los diarios dicen acerca del Big Data, lo que los diarios dicen acerca de la inteligencia artificial. Esto sí lo hicimos con técnicas de mirado de texto, entonces podemos trabajar con grandes corpus de miles de noticias. También, obviamente, todo lo que tiene que ver con la sistematización de conocimientos científicos sobre la tecnología. Esto tiene que ver con revisiones sistemáticas como para saber no solo cómo desde el sentido común se piensa la tecnología, sino también cuál es la distancia que hay con respecto al saber y a la manera en que se la problematiza en los distintos campos de la ciencia. Y un proyecto que nos gusta mucho, y que todavía todavía no hemos empezado a salir a campo con esto, pero que estamos desarrollando herramientas, que tiene que ver con investigar la datificación y la cuantificación del cinismo. Es decir, con investigar cómo es que la tecnología se está introduciendo en nuestras vidas y que cómo nosotros con esa tecnología volvemos cuestiones propias nuestras, las volvemos bajo la forma de un dato. No sé si usan, por ejemplo, teléfonos o relojes que les cuantifican la cantidad de pasos, les cuantifican lo que ustedes comen. No sé si llevan un registro, por ejemplo, de pensamientos, de sentimientos. Todo eso tiene que ver con una datificación de la manera en que nos pensamos a nosotros mismos, así que todo eso es un proceso súper interesante que también estamos empezando a investigar. Entonces, ese es un poco el desafío y el recorrido en lo que tiene que ver con la teoría. Otro recorrido interesante tiene que ver con la discusión epistemológica. Y esto no me parece menor, porque las ciencias sociales han estado muy cruzadas por un montón de dualismos y de disputas epistemológicas que han marcado nuestra forma de generar conocimiento. Como por ejemplo, hay toda una discusión en torno a los hechos y a los valores, algo que pasa en todas las ciencias, pero se suele pensar esa dicotomía, hecho-valor, así como pensamos a veces la dicotomía entre datos y teorías, o entre un conocimiento que puede ser correlacional o causal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que nosotros podamos de alguna manera discutir epistemológicamente a las premisas que supone el generar conocimiento con las tecnologías es algo que me parece es muy valioso. Todas estas tecnologías son en última instancia tecnologías epistémicas. Es decir, que todas estas tecnologías son tecnologías que de alguna manera trabajan con las bases del conocimiento, con los datos, con la base del conocimiento, y en muchos casos a través de automatizar procesos que tienen que ver con la generación de conocimiento, o usar herramientas que asistan a esa generación del conocimiento. Lo que se conoce como aprendizaje automático, en alguna instancia, es eso, es la posibilidad de generar inferencias, de encontrar patrones en datos. Entonces, todo esto que estamos discutiendo en la instancia son tareas epistémicas. Entonces, meternos en la discusión epistémica, meternos en la discusión epistemológica en ese sentido es central. Y aparte, está bueno no solamente hacer eso desde las ciencias, sino hacerlo también con el discurso público, es decir, con lo que se dice de la tecnología. Entonces, un objetivo central para las ciencias sociales es discutir los mitos, discutir las premisas que tiene la tecnología y discutir sus promesas, pero discutirlas con el público, con los grupos sociales. Por ejemplo,
yo les decía, el Big Data es la creencia de que ahora estamos en una sociedad para la cual hay datos para todo. Ahora, esta creencia, esa es una premisa, o sea, se nos da esa creencia como algo que no cuestionamos, y lo cierto es que sí, vivimos en un mundo en el cual hay datos de muchas cosas, pero esos datos son propietarios, esos datos tienen un dueño, esos datos no los podemos usar. Facebook, por ejemplo, hace 15 años, empezó a registrar algo que nadie había registrado. No había un registro civil de amistades o de afinidades, por ejemplo. Y de alguna manera Facebook se constituyó en eso, pero con límites, con condiciones. Lo hizo de una manera particular. Quienes no compartían un gusto, por ejemplo, no aparecerían reflejados. Y aparte de esos datos, ahora son de Facebook, no son datos que nosotros podamos explotar para generar más conocimiento. Entonces, la premisa de que hay datos para todo es algo muy cuestionable, y la promesa de que podamos, de alguna manera, generar un conocimiento superior al conocimiento que desarrollamos con las disciplinas, comúnmente también es recontra cuestionable. Y de hecho, esto se ve mucho hoy por hoy con la inteligencia artificial. Hay muchas ideas de la inteligencia artificial, del sentido común que tenemos en relación a la inteligencia artificial, que de alguna manera condiciona mucho la manera en que los vamos a pensar. Esto me parece también súper interesante, sobre todo para la gente de educación, porque estos sentidos comunes se instalan en el aula. Y cuando nosotros les proponemos, por ejemplo, utilizar una herramienta de inteligencia artificial, ya sea para apoyar algún proceso educativo, para que construyan algo, bueno, la manera en que ellos piensan o que van a pensar esta herramienta va a estar muy cruzada por estos sentidos comunes, por estas ideologías en torno a la inteligencia artificial. Uno de ellos, por ejemplo, es la idea de que la inteligencia artificial la tenemos que entender como una posible utopía o una distopía. Eso es directamente ya una imagen de sentido común muy poco útil. Porque en última instancia, lo que hace, al pensarlo de esa manera, como el fin de la humanidad, el fin de la política, o por lo contrario, digo, pensarlo como el paraíso de lo político, porque no habría conflictos, pero que nos va a permitir ayudar a llevar, por ejemplo, nuestro sistema democrático a la red, y ese tipo de cosas, digo, eso es una locura. Pero por sobre todo pensarlo así, el problema que tiene es que nos está corriendo el foco de la mirada, no nos mira a nosotros, o sea, pierde de vista los riesgos actuales, nos pierde de vista a nosotros pensar la tecnología en términos, por ejemplo, de utopía y distopía. Pasa lo mismo, por ejemplo, si es que vamos a pensar a la inteligencia artificial como robots. Esto es algo que cuando nosotros investigamos el sentido común de la inteligencia artificial, bueno, por ahí acá somos toda gente mayormente ligada a la educación, entonces por ahí intentamos una relación un poco más elaborada. Pero cuando uno trabaja con público en general, cuando vos le preguntas por inteligencia artificial, la idea que se les viene a la cabeza es la de los robots. Y es una idea que también es una idea engañosa, porque la tecnología es una herramienta, y esa herramienta se inserta en los contextos en los cuales estamos nosotros. Un martillo no significa lo mismo en un contexto de una obra, de trabajo, digo, cuando estamos rearmando nuestra casa, que puesto en una mesa de un consultorio. Son dos usos totalmente distintos, son dos herramientas totalmente distintas, cuyo uso, cuyo sentido está condicionado por el contexto. Entonces, pensarlo como un robot antropomórfico y no como una herramienta, que es lo que la tecnología mayormente también es una mirada que de alguna manera puede ser engañosa. Y yo creo que una de las cuestiones más interesantes que podemos cuestionar, casualmente con respecto a la inteligencia artificial, es que realmente sea inteligente. Porque tal vez, claramente la inteligencia artificial no es inteligente por un montón de cosas. No es inteligente porque podemos ver a diario un montón de errores que comete. Por otro lado, no es inteligente porque si fuese inteligente, la idea de inteligencia que estamos manejando es una idea muy pobre. Y hoy por hoy todos sabemos que tenemos inteligencias múltiples y que una inteligencia no se puede limitar a la capacidad de generar patrones y de ciertas inferencias, sino que hay toda una complejidad mucho más grande al problema de la inteligencia. Pero, por ejemplo, hay un trabajo muy interesante de una socióloga, que es la profesora Elena Espósito, que ella propone que en realidad lo que está pasando con la inteligencia artificial
no es que sea una inteligencia artificial, sino que lo que vemos es una comunicación artificial. O que, en otra manera, lo que estamos viendo es desarrollos artificiales con capacidad de comunicarse. Lo interesante es que la comunicación no requiere que del otro lado haya necesariamente un humano. Digo, no, nos comunicamos todo el tiempo con los muertos, por ejemplo, cuando leemos un libro de un autor fallecido hace 100 años. Nos comunicamos con la computadora en cuanto le pedimos que haga algo con con una capacidad de cálculo que nosotros no podemos hacer. La comunicación no requiere que hayan dos personas y ver el desarrollo de la inteligencia artificial bajo el prisma de la comunicación y no de la inteligencia, de esa manera nos lleva a problematizar cosas mucho más reales y cosas mucho más importantes, como por ejemplo, ¿qué nos pasa cuando tenemos, cuáles son los problemas sociales que se abren cuando tenemos a disposición una memoria infinita, como por ejemplo Internet? Entonces, esto se está dando, por ejemplo, en Europa, un montón de debates en torno a los olvidos. Internet es básicamente una gran máquina de recordar, entonces, ¿cómo generamos un derecho al olvido? Esto es algo que en materia legal se trabaja un montón. ¿Qué pasa con el manejo del futuro? O sea, muchos algoritmos predictivos, entonces de alguna manera también empieza a cambiar la manera en que empezamos a pensar la idea de futuro, y todas esas son discusiones que se abren cuando, en lugar de pensar que el foco está puesto en la inteligencia, tal vez de correr el foco hacia la comunicación. Creo que me estoy quedando sin tiempo, así que cuento rápidamente un cachito sobre la cuestión también sobre el desafío de la información. Hay también, cuando ese tipo de desarrollos se empezaron a dar, y sobre todo cuando las ciencias sociales se encontraron con lo que ahora son las ciencias de datos, hay toda una discusión y repensarnos ahí profesionalmente y en nuestra formación disciplinar, y hay algo muy interesante que me parece que es un consejo que dio un gran sociólogo hace ya varios años antes de que se masifique esto, que dice, bueno, gente, el foco lo tenemos que poner sobre nosotros, y la condición para generar una investigación sociológica más amplia, o sea, una manera sociológica, una mirada sociológica más rica, va a estar siempre en que pensemos mejores instituciones para formar nuevos sociólogos y nuevas sociólogas. Y en esa formación, básicamente, las condiciones que se fueron marcando, los consensos que se han dado en la reflexión de la formación de científicos sociales desde la irrupción de la tecnología, tiene que ver en que no solamente hay que entrenar a los futuros sociólogos o sociólogas, cientistas sociales, en el uso de las habilidades digitales, en el uso de la tecnología, sino también en la reflexión epistémica. O sea, en la capacidad de ser capaces de entender y de problematizar y de construir ese producto que es la tecnología y ver cómo hacerla dialogar con nuestras necesidades. También la necesidad de incentivar la interdisciplina, y también algo muy central que se suele dar en casi todos los espacios donde lo que en última instancia estamos discutiendo son cuestiones éticas, que es el hecho de trabajar con problemáticas del mundo real y con colectivos del mundo real. Es decir, que no volver todo esto un ejemplo de juguete y de contextualizarlo, sino trabajar siempre en relación a cuestiones concretas, que es donde van a aparecer los verdaderos problemas. Dicho esto, bueno, nosotros tenemos una licenciatura en Sociología Computacional, y por ejemplo nosotros tenemos incorporadas acá, esta es nuestra malla curricular, y nosotros tenemos materias que por ejemplo otras sociologías no tienen. Tenemos, no sé, programación, tenemos análisis de datos, tenemos base de datos, pero no solamente vemos esos saberes computacionales, sino que gran parte de la materia está puesta a pensar cuáles son los procesos sociales de fondo, a pensar la discusión epistemológica. Entonces, por ejemplo, en la materia de base de datos, problematizamos el fenómeno del Big Data. En la materia de análisis de datos, problematizamos la relación entre las ciencias sociales y las ciencias de datos. Y esto me parece es un lindo experimento que estamos haciendo de alguna manera. Así que bueno, dicho esto, solo les dejo acá mi contacto. Todas estas son líneas de investigaciones que tenemos, todas estas son líneas en las que estamos vinculándonos con otras universidades y con colectivos de otros países, así que si alguien quedó interesado en alguna de estas líneas que acabo de comentar, acá tienen mi contacto para que podamos buscar la manera de hacerlo juntos.